accidente de columpio. Y bueno, todas estas cosas nos hacen pensar en lo trágico que a veces es la vida. Hay un monje, San Juan de la Cruz, que ha llamado a estos momentos de la vida la noche oscura del alma. La noche oscura del alma. La Biblia tiene muchos nombres para estas situaciones, para lo que San Juan de la Cruz llama la noche oscura del alma. La Biblia le llama a esos momentos de la vida prueba. Prueba. Y la Biblia también usa analogías para referirse a eso. El fuego de la prueba. Como cuando el oro que tiene que pasar por el fuego para sacar sus imperfecciones. Así la Biblia ve la prueba para aquel que sigue y teme al Señor. Fuego. También la Biblia figura la prueba como el desierto. Y usted ha escuchado a algunos decir, estoy pasando por un desierto. Y del desierto pues nos habla de escasez, de sed, de soledad. Y la Biblia también nos habla de esos momentos, de esas noches oscuras del alma, a las que llama fuego o a las que llama desierto. ¿Cuántos de ustedes han vivido esa noche oscura del alma? Bueno, para ustedes que la han vivido o que la viven en este momento, es la palabra del Señor en esta mañana. Y hoy vamos a hablar de esa noche oscura del alma, la noche oscura del alma de un personaje llamado Abraham, que muchos conocemos. La noche oscura del alma en que Abraham tiene que sacrificar a su hijo. Génesis capítulo 22 y vamos a leer versos 1 en adelante. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Leo en Nueva Versión Internacional. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre. Dime, hijo. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo:
como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Señor, ayúdanos al entrar a un texto como esto que nos hace aflorar nuestras noches oscuras del alma, que nos hace pensar en nuestras propias pruebas, en nuestras propias dificultades. Háblanos, Señor, y guíanos. Ayúdanos a caminar hacia Moriah. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, una historia muy compleja, ¿no? Una historia que comienza muy triste, termina feliz, pero sin embargo es una historia muy difícil. Un padre al cual se le pide sacrificar a su hijo. Y como les decía al comienzo, la Biblia menciona muchas figuras para hablarnos acerca de las pruebas o de esas noches oscuras del alma. Y les hablaba del fuego y el desierto, pero también otra figura que se ha usado y que se usa en la Escritura para hablarnos de pruebas es esta del monte Moriah o de esta región de Moriah. Y hoy quiero que hablemos de eso, que finalmente Dios nos quiere llevar a Moriah. Cuando vamos a Moriah, ese lugar de la prueba, ese lugar de la dificultad, ese lugar del llanto, ese lugar del quebrantamiento del alma, ese lugar donde el cielo parece de bronce y no encontramos a Dios, ese lugar a donde Dios nos pide ir aunque nosotros no queremos ir. Ese lugar es Moriah. Y tres cosas vamos a decir de Moriah. Número uno, que es Dios quien nos lleva a Moriah. Número dos, ¿por qué debemos ir a Moriah? Y número tres, ¿cómo debemos ir a Moriah? Número uno, Dios nos lleva a Moriah. ¿Por qué debemos ir a Moriah? ¿Y cómo vamos a Moriah? Lo primero que nos encontramos en el texto, en el versículo 1, es ¿quién nos lleva a ese lugar? Pasado cierto tiempo, dice el verso 1, Dios puso a prueba a Abraham. Y aquí ya nuestro corazón empieza a luchar con el texto. Dios puso a prueba a Abraham. Dios nos lleva a Moriah. La prueba del creyente no es un asunto de mala suerte, de ser salado. Las pruebas que nosotros enfrentamos en la vida, esas noches oscuras del alma, no tienen que ver con la mala suerte que tenemos. No son producto de la casualidad, ni siquiera son productos de obra del enemigo. Es Dios quien nos lleva a Moriah. Y aquí empieza a luchar nuestro corazón con esa realidad. ¿Cómo es que Dios me lleva a este lugar? Dios pone a prueba a Abraham. Y le dice, Abraham lo llama por su nombre. Y es que Dios lleva a estos lugares a aquellas personas con las cuales Él se ha comprometido y a quienes conoce. Dios lleva a esos lugares de la prueba, de la dificultad, de la noche oscura del alma a aquellos que Él conoce por nombre propio. Dios no está llamando a un desconocido. Dios ya ha hecho una relación con Abraham y Dios llama y le dice, Abraham. Y le muestra qué es lo que debe ser Abraham. Ahora bien, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros creer que Dios nos lleva a esos lugares? Y yo creo que la razón fundamental por la que nos cuesta creer que Dios puede probarnos y que Dios nos lleva a esos lugares es que tenemos a un Dios caricaturizado. Un Dios que es, o por un lado, muy bonachón o muy bravucón. Y nos cuesta creer a veces en Dios como el Dios que nos lleva también a estos momentos. Como que todos sabemos que un padre bueno tiene que hacerle pasar a veces malos momentos a sus hijos. ¿Es así o no? Que un padre que ama a veces le hace pasar malos ratos a sus hijos por el bien de ellos. Pero de Dios no nos imaginamos esta realidad. No podemos imaginarnos a un Dios que nos haga pasar malos ratos. Y en parte es porque tenemos una imagen de un Dios bonachón, ¿cierto?
como un Papá Noel, que está para bendecirnos, para hacernos el bien, porque Dios es amor, ese Dios de los años 60, paz y amor, que no puede haber nada malo, que Dios es así, que eso es lo único que puede hacer Dios con nosotros. Y tenemos una imagen parcial de Dios. Sí, Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege, pero también Dios como buen Padre a veces nos lleva a esos lugares de noches oscuras, nos lleva a Moriah. Entonces, esa es la primera imagen caricaturizada que tenemos de Dios. Un Dios demasiado bueno que no puede hacerme pasar malos ratos. Eso no puede ser Dios. Eso no puede ser Dios. Dios solamente me puede hacer pasar buenos ratos y buenas cosas. Y más en la teología de estos tiempos, el Dios de la prosperidad. Entonces, si estás pasando una dificultad, hermano, tenga más fe, arrepiéntase, quién sabe en qué pecado anda. Porque no aceptamos a un Dios que por momentos en la vida nos lleva a esas cosas, nos lleva a esos montes a sacrificar. Por otro lado, tenemos también la imagen de un Dios bravucón, y lo que nos cuesta aquí es creer que Dios nos hace pasar esos malos ratos precisamente es porque nos ama. Que si Dios nos hace pasar a veces por Moriah, es por amor, y no porque sea un Dios despiadado que no nos ama. Dios nos lleva a esos lugares oscuros de la vida por amor. Entonces, lo primero que debemos decir es que es Dios mismo que nos lleva a Moriah. Si estás pasando un momento de dificultad, de prueba, de necesidad, no culpes a otros. No digas es que este mundo es así, o es que es el demonio, o es que es esto o aquello, o por tu culpa. Es Dios a veces que nos lleva a esos momentos, a esas noches oscuras del alma. Y lo hace porque nos ama, y eso lo vamos a entender más adelante. Ahora bien, Dios es quien pone a prueba a Abraham. ¿Y qué le pide a Abraham? Verso 2. Toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah, y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Por qué debemos ir a Moriah? ¿Por qué? Noten que en el texto se nos dan muchos detalles de lo que Abraham debe hacer. Dios no solamente le dice a Abraham, toma a tu hijo y ofrécelo. ¿Qué dice el texto? Toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas. Noten esos detalles del texto. Este no es el sacrificio de un hijo, no. Es el sacrificio del único hijo y del que tanto amas. Y esto es muy importante en el texto. Dios lleva a Abraham a Moriah a sacrificar lo que él más ama, a derribar ídolos del corazón. Piense por un momento lo que significa Isaac para la vida de Abraham. Ustedes recuerdan un poco la vida de Abraham, un hombre ya viejo, Dios le da una promesa, y Abraham ya ha atravesado otras noches oscuras del alma. Dios de un momento a otro se le aparece, le dice, salga de su tierra, deje a todo el mundo y vaya a la tierra que yo le voy a mostrar. No hay GPS, no hay coordenadas. Dios le dice, yo te voy a mostrar a dónde. Vete. Abraham sale y vive serias dificultades, se equivoca en el camino, niega a su esposa, dice que diga que es su hermana para que no lo vayan a matar a él, y vive muchas noches oscuras del alma, pero se sostiene en una promesa que Dios le ha hecho, y es la promesa de un hijo. Abraham llega ya casi a los 100 años y no ha tenido ese hijo, hasta que por fin la promesa se cumple y Dios le da ese hijo amado, ese hijo de la promesa. Su esposa, siendo ya anciana, más de 90 años, da a luz y le colocan a su hijo lo que ellos expresaron en el momento del nacimiento, y es, él se ríe, porque ellos no podían creer que ellos siendo tan viejitos pudieran tener hijos. Y nace Isaac, un precioso niño, el niño de la promesa. Dios por fin cumplió lo que nos prometió, y de él va a ser una nación grande y lo va a bendecir. Y Abraham se aferra y su corazón está con él, con Isaac. Y después dice que más o menos han pasado cerca de 20 años, es decir, este chico tiene más o menos 17, 18 años, desde el momento en que, 18 o 20 años, el momento en que ha nacido y que Abraham empieza a disfrutar de él. Es un muchacho, pero es un muchacho que ya puede tomar decisiones por sí mismo, ¿no?
Y Dios le pide a Abraham que entregue a Isaac. Y es que las bendiciones del Señor tienen el gran potencial de convertirse en ídolos en nuestra vida. ¿No son las cosas buenas de la vida las que pueden convertirse en ídolos en nuestro corazón? ¿Qué de malo tiene enamorarse? Amar a otra persona. Nada, es una bendición del Señor. Y aquellos que estamos enamorados, que nos hemos casado, sabemos que es una bendición y un regalo de Dios. Pero es esa bendición la que puede llegar a convertirse en un ídolo. Cuando yo hago a esa otra persona el centro de mi vida y digo, y es que sin ti me muero. Y empezamos a girar nuestra vida alrededor de esa otra persona. Los hijos, aquellos que estamos entrando recién a la paternidad, pero otros que están ya por años siendo padres. Qué bendición son los hijos, ¿no? Y qué regalo del Señor son. Pero también son los hijos, tienen un potencial de convertirse en un ídolo en nuestro corazón. Y es que vivimos en torno alrededor de ellos. Queremos darle todo lo que ellos pidan. Queremos hacer de ellos el centro de nuestra vida. Y si el niño está bien, y nuestra vida gira en torno a ese nuevo personaje que ha entrado a la familia. Y es que son las mayores bendiciones de Dios las que pueden llegar a convertirse en los ídolos que hemos construido en nuestro corazón. El corazón de Abraham se derretía por Isaac. Ahora bien, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios nos ha dado? ¿Amar a Dios sobre qué? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿usted cumple el primer mandamiento? La mayoría me dice sí. ¿Cierto? Amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, Dios está llevando a Abraham a Moriah para saber si esto es así. ¿Me amas más que sobre todas las cosas? Entrégame a tu hijo. ¿Qué es lo que más amas tú? ¿Qué es lo que más amas? ¿Dónde está tu corazón? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿O qué es lo que amas más que a Dios? Vamos a Moriah para darnos cuenta si esto de amar a Dios sobre todas las cosas es una realidad en nuestra vida o simplemente una muletilla cristiana, un cliché. Hay que amar al Señor y levantamos nuestras manos y decimos sí, amamos a Dios. Pero vamos a Moriah a veces para darnos cuenta si esto es así o no, si en realidad amamos a Dios más que a todas las cosas. Dios nos lleva a Moriah cada vez que encuentra que en nuestro corazón amamos otra cosa más que a Él. Vamos a Moriah cada vez que Dios encuentra algo en nuestro corazón, un pequeño ídolo que estamos levantando, que está por encima de Él. Una persona, una relación, una condición económica puede llegar a convertirse en tu Dios. Nuestro propio cuerpo tiene el potencial de convertirse en un Dios. San Juan de la Cruz dijo acerca de esa noche oscura del alma lo siguiente: Dios está purgando el alma, aniquilándola, vaciándola, consumiéndola. Como el fuego consume el moho y el óxido, así la prueba lo hace con las imperfecciones del alma. Dios está purgando el alma, está aniquilándola. Dios nos lleva a Moriah porque está purgando nuestra alma, está limpiándola de las imperfecciones, está transformando nuestro corazón, está llevándonos a conocernos a nosotros mismos, porque es en esa noche oscura del alma, cuando no hay nada alrededor, cuando no hay nadie alrededor, que por fin nos damos cuenta de nosotros mismos y pensamos en nuestra propia realidad. Dios nos lleva a Moriah, al lugar de la prueba, al lugar de la noche oscura. Es Dios quien nos conduce allí, y Dios lo hace porque nos ama, y Dios lo hace porque necesitamos atravesar ese camino hacia Moriah. Deuteronomio capítulo 8, si usted lo puede buscar en su Biblia, verso 2 al 4. Otra experiencia de noche oscura del alma, esta vez del pueblo de Dios. Dios ha llevado a Israel, ¿cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto. Y miren lo que le dice el Señor a Israel, la respuesta que le da Dios a Israel. Por si aún no has creído que es Dios que te lleva a esos lugares.
Verso 2, capítulo 8, versículo 2. Le dice el Señor a Israel: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios, ¿quién? El Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. ¿Y qué hizo? Te humilló, te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Para qué llevó Dios al desierto al pueblo de Israel? Para probar lo que había en su corazón, si habían o no de guardar sus mandamientos. Ahora bien, alguien me preguntaba ayer: ¿y si yo no paso la prueba? Porque el nombre del sermón es probarás la prueba, la aprobarás. Y alguien me decía: bueno, ¿y si yo no la apruebo? El pueblo de Israel vivió 40 años tratando de aprobarla, hasta que por fin aprobó. Y si no queremos aprobar la prueba, vamos a resultar dando vueltas en el mismo lugar. Vamos a resultar siempre en lo mismo, volviendo al mismo punto en nuestra vida, siempre girando alrededor de lo mismo. Sabemos si hemos aprobado la prueba, si en nuestra vida hemos crecido, hemos llegado a otro punto de nuestra vida, hemos madurado un poco más. Si tú ves que estás en la prueba y vuelves al mismo lugar, es porque tal vez no has aprobado la prueba. Y como Israel tengas que durar 40 años, quiera Dios que no sea así, pero tal vez tengas que durar 40 años dando vueltas en un desierto, tratando de aprobar la prueba. Dios no solamente nos lleva a Moriah para ser probados en nuestro corazón, sino que también tenemos la opción de ir a Moriah a regañadientes. Y Dios nos puede llevar a Moriah con nuestro corazón dispuesto o a regañadientes. ¿Cómo debemos ir a Moriah? ¿Cómo vamos a Moriah? ¿Cómo fue Abraham a Moriah? Me sorprende que inmediatamente Abraham recibe la orden de Dios. Nos dice el texto en el versículo 3 que Abraham se levantó de madrugada. A usted le dan una noticia de esas y uno tiene la tendencia de hacerse el loco. Reprender al diablo, ¿cierto? No, ¿eso qué va a ser de Dios? Abraham, por el contrario, madruga. Y uno dice: pues, ¿este man qué le pasa? Está haciendo probar, están pidiendo que sacrifique a su hijo y fuera de eso, madruga. Uno puede decirle: bueno, Señor, si quieres que sacrifique a mi hijo, venga por él, que mientras esté durmiendo le dé un paro o alguna cosa y ya. Pero Dios le dice: llévalo tú. Y Abraham madruga, y no solamente madruga, sino que ensilla su asno, es decir, prepara todo. Corta la leña y se va con 2 criados hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿Cómo vamos nosotros a Moriah? Y lo que vemos en primer lugar en Abraham es que Abraham va a Moriah convencido de que aquí hay una lucha de voluntades y que tal vez algo que Dios quiere lograr en su corazón es que Abraham haga la voluntad de Dios aun cuando no la entiende. Y Abraham corre a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, Moriah no es una opción en nuestra vida. Tendremos que pasar por allí. En el camino del Señor siempre habrá un Moriah. Siempre habrá una noche oscura del alma. Una o muchas noches oscuras del alma. Entonces, ¿cómo vamos a ese lugar? Si eso es inevitable, si no podemos evitar ir a esos lugares que no nos gusta ir a nosotros, esos lugares de dolor, de quebranto, donde nos quebramos, donde somos humillados, si no tenemos opción de escoger si queremos ir a esos lugares, ¿cómo debo ir allí? Abraham nos da un regalo, y es el regalo de la obediencia, y es que a Moriah finalmente, si tengo que ir, pues voy de la mejor manera, con la mejor disposición. Como cuando uno no tiene opción de dejar de lavar la loza en la casa, tiene que lavarla. Entonces, si la tiene que lavar, usted decide: ¿la va a lavar de mal genio, refunfuñando, o la va a lavar con buena actitud? Finalmente la tenés que lavar. Abraham sabe que tiene que ir a ese lugar, y Abraham toma la decisión en su corazón de decir: Señor, yo no quiero, mi voluntad es no hacerlo, pero voy a hacer la tuya.
y en Moriah vamos a hacer también la voluntad del Señor. Dice el verso 4 que ¿cuánto tiempo se demoró la llegada a Moriah? ¿Cuánto? 3 días de camino. Padres de familia, sí que es difícil esos 3 días de camino. A veces lo más difícil de Moriah no es Moriah, es el proceso de llegar a Moriah. A veces lo más difícil en la vida no es la decisión, no es el momento de prueba, sino todo el proceso que uno tiene que pasar para eso. 3 días de camino. Póngase usted en el corazón de Abraham, primer día, esperando de pronto que vuelva y le aparezca una voz que le diga: Abraham, ya no lo hagas, devuélvete. O inmediatamente ya al mal paso, dale prisa, pero no. Pasa un día y no pasa nada, ni siquiera llegan a Moriah y él sigue pensando en su corazón: tengo que sacrificar a mi hijo, tengo que asesinar a mi hijo. Dios, ¿por qué me has pedido esto? No entiendo qué estás haciendo, ¿por qué no se acaba esto ya? Segundo día, ve a Isaac jugando por ahí con las piedras, tirándole piedra a los camellos. Dice: ese es mi hijo, el hijo de la promesa, el que Dios me ha dado. Me voy a devolver, me voy para otra tierra, me meto debajo de las piedras a esconderme de Dios, huyo de Dios. Pasa el segundo día: Señor, bueno, si vas a hacerlo, pero hazlo ya. Y pasa el segundo día y no. Acampan esa noche. Yo creo que Abraham no dormía esas noches oscuras pensando en lo que tenía que hacer. Solo hasta el tercer día Abraham ve aquel lugar. Y es que a veces lo más difícil de la prueba no es la prueba en sí, sino el proceso doloroso por el que uno tiene que atravesar a veces. 3 días de incertidumbre, 3 días de dolor. Y eso es lo más difícil en el momento de la prueba. Porque uno puede entender que Dios lo pase a uno por eso. Uno dice: bueno, sí, Dios. Uno de buena voluntad acepta la prueba del Señor. Pero cuando pasan días, meses, años, y no se acaba Moriah, y no llego a Moriah, sino que vivo en ese eterno, a veces, proceso de la prueba. Esas noches oscuras del alma. Dice el versículo 8 que por fin Abraham vio el lugar. Lean conmigo el versículo 5, le dice a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante. ¿Para qué? Para adorar a Dios, y luego regresaremos juntos. Muchos predicadores han especulado de si Abraham le contaría a Sara sobre la idea de Dios. ¿Abraham le diría a Sara, su esposa, lo que Dios le ha pedido? El texto no nos dice ni que sí ni que no. Algunos dicen: no, a Sara de una vez le dice: usted está loco, mátese usted, pero a mi hijo me lo deja acá. Vaya, entréguese usted, ¿cierto? Y amarraba de pronto a Abraham, quién sabe qué le hubiera hecho. Y muy seguramente también yo creo que Abraham no le diría nada a Sara, porque tal vez el corazón materno es mucho más aferrado a esa realidad de los hijos. Abraham se queda callado, pero Abraham tiene confianza. Y Abraham dice: quédense aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Y yo no sé si Abraham estaba tranquilizando a la gente o realmente tenía fe en su corazón de que eso iba a ocurrir de esa manera. Verso 6, Abraham tomó la leña del holocausto y fuera de eso que iba a sacrificar a su hijo, lo puso a cargar la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Y como que el texto le pone más drama al asunto. Abraham toma la leña y la pone sobre Isaac. Mi hijo, no solamente voy a sacrificar, él no sabe todavía eso. Isaac está sano de la cosa, la pone sobre él. Él toma el cuchillo y el fuego, y dice el texto que caminaban juntos. Y nos pone como más dramatismo, un padre y un hijo caminando juntos hacia una muerte inevitable. Siguen caminando juntos, víctima y victimario caminan juntos. Abraham subió a Moriah determinado a hacer la voluntad de Dios, aun cuando no la entiende. Y es que esa es una realidad en nuestra vida. A veces la voluntad de Dios no la entendemos. Y es parte de lo que debemos empezar a hacer, y es darnos cuenta de que, Señor, es que yo no voy a entender esta situación nunca. Yo no sé por qué pasó esto, yo no sé por qué me quitaste a mi papá,
por qué no me permitiste conocerlo. Yo no sé por qué me tienes en esta crisis económica donde a veces no tengo pan para comer. Yo no sé por qué esta enfermedad ha vuelto a mi vida. Yo no sé, yo no entiendo. Pero si es tu voluntad, yo la asumo. Y es que a veces la voluntad de Dios no es comprensible. Por eso a veces en los momentos de dolor no hay palabras que decir, ni tranquila, ni Dios está contigo, no entendemos, o tratar de darle explicaciones a lo que no tiene explicaciones. A veces lo único que tenemos que decir es: Señor, no entiendo, pero si así es, voy para adelante y confío en ti. Y eso hace Abraham, sube a Moriah, verso 9. Verso 7, Isaac le dijo a Abraham: Padre. Y ya aquí empieza Isaac a sospechar algo. Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos fuego, yo tengo la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el corderito? ¿Qué es lo que vamos a sacrificar allá? El cordero, hijo mío, lo proveerá el Señor. Y sigue caminando. Llegaron al lugar señalado. Abraham construyó el altar, preparó la piedra, levantó las piedras del suelo, levantó un altar, dice que más o menos eran unos 40 centímetros de altura, puso las piedras más grandes encima. Dice el texto también que preparó la leña, le quitó la leña a Isaac de sus hombros y preparó ahí. Después ató a su hijo, y aquí uno dice: este chino era muy obediente, porque una cosa es que me pongan a cargar la leña, yo voy con mi papá hasta Moriah, pero ya que me amarre y me ponga sobre eso, un pelado de 18 años, papá, a usted se le tostó. Yo que voy a dejarme amarrar por usted y a quemarme aquí. Una obediencia muy extrema la de Isaac, ¿no? Y el pobre muchacho no entiende tampoco lo que está pasando, está aterrado. Es un viejito de 100 años con un muchacho de 18. Entonces aquí no hubo pelea y que es que Abraham ni le dio escopolamina, no. Aquí hubo un muchacho que se entregó también a la voluntad de Dios, se dejó amarrar, lo amarró, lo puso encima de la leña. Abraham tomó el cuchillo, lo levantó para sacrificar a su hijo. Verso 11, el bendito pero que esperamos todos. Pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Noten el detalle tan hermoso del texto. Cuando Dios llama a Abraham para probarlo, ¿cuántas veces lo llama? Verso 1, ¿qué le dice? Abraham. Y ahora que va a detener y que le va a dar la bendición, ¿qué le dice? Abraham, Abraham. Y es que en la gracia y en la misericordia de Dios, Dios nos llama más vehemente para bendecirnos que para probarnos. Y esa es la belleza de la gracia del Señor, que Dios nos llama más fuerte y más veces para bendecirnos que para probarnos. Pero también yo creo que Abraham estaba tan ensimismado como que yo no voy a mirar esto, y que tienen que gritarle 2 veces: Abraham, Abraham, no lo hagas. Moriah es el lugar de la entrega. Y aquí está este hombre entregando lo que más ama. Moriah es el lugar del abandono radical en las manos de Dios. Dios lo que le dice a Abraham es: no lo hagas, porque conozco que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Moriah es el lugar de la entrega radical de nuestra vida. No me has negado, dice la palabra en hebreo, no me has retenido lo que más amas. Moriah es el lugar de la entrega extrema de nuestro corazón. Hermanos, Dios nos lleva a Moriah. Dios nos lleva a Moriah para que entreguemos todo lo que hemos construido, que entreguemos lo que más amamos. Dios nos lleva a Moriah y Dios quiere que subamos a Moriah confiados en la provisión de Dios. De que Dios no me lleva a Moriah para destruirme, sino para bendecirme.
aunque sea difícil de creer eso en el tiempo presente. Pero recuerden lo que dice Romanos también, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en el momento subiendo uno a Moría, uno no cree eso, uno no entiende eso, uno no se imagina eso, pero la decisión es de cada uno de nosotros si vamos a creer a lo que Dios nos dice, y es que Moría es el lugar de la bendición también. En un monte, dice el versículo 14, a este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. En un monte el Señor provee. Y ¿saben una cosa? Dios ha subido a Moriah. Y el camino de Dios a Moriah no fue de 3 días. El camino y la entrega radical de Dios fue de 33 años. 33 años caminando hacia el monte a sacrificar a su hijo. 33 años en los cuales nos entregó a su hijo. Se desprendió de él y lo dio. Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio. 33 años duró el Moriah de Dios. Imagínense a Dios, 33 años de nuestra vida pensando en: el niño está creciendo, ahí está mi hijo, cómo se burlan de él, va a crecer y yo sé que en algún momento voy a tener que sacrificarlo, se va a sacrificar en la cruz, lo voy a entregar. 33 años Dios ha subido a Moriah, ofreció su hijo a la humanidad durante 33 años. Cuando Abraham sube a Moriah, Abraham toma la leña y la pone ¿sobre quién? Sobre Isaac. Dios tomó la leña, el madero, y lo puso sobre Jesús. Y Jesús llegó a la cruz cargando su propio madero. Y Dios se quedó con el fuego y el cuchillo. ¿Dónde está el cordero?, preguntó Isaac. Jesús, la noche anterior a la que fue entregado, se sentó en una piedra diciéndole: Padre, yo no quiero esto, si es posible pasa de mí esta copa, si hay otro que pueda ir, si hay otra forma, otro camino, hazlo, si es posible hazlo de otra manera. ¿Dónde está el cordero?, también fue el grito de Jesús. Pero a diferencia de Abraham, Dios tuvo que decirle a su hijo: Dios se proveerá de cordero y tú eres el cordero. Dios se proveerá de cordero y tú eres el cordero. Tú eres la provisión. En la cruz no hubo una voz que dijera: detente, no lo hagas. Al contrario, Jesús escuchó 2 llamados, o Jesús hizo 2 llamados. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No escuchó esa voz que dijera: detente. Al contrario, una voz de dolor, y que dijo: ¿por qué me has abandonado? En un monte provee el Señor. Moriah, Gólgota. Así que no digas que Dios no te entiende. No digas que Dios no sabe lo que es el dolor. No digas que Dios no sabe lo que es Moriah, lo que es la prueba. No digas que Dios no sabe lo que es ser probado y entregar lo que más ama, porque Dios nos entregó lo que más amaba, su único hijo también. No digas que Dios no te ama, que no te entiende, que Él no sabe lo que tú sientes, que te abandonó. De hecho, Él abandonó a su hijo para que jamás te sintieras abandonado, abandonada. Dios conoce Moriah, Dios los subió, caminó hacia Él por 33 años, y cuando subió, Dios mismo entregó a su hijo. Porque recuerden lo que nos dice el Evangelio de Juan: no es que a Él le hayan quitado la vida, sino que Él dio su vida.
porque el Padre le dijo que la diera. Así que Dios conoce Moriah, Dios ha caminado esos valles, esas noches oscuras del alma, donde no entendemos lo que pasa, donde pensamos que Dios no está con nosotros, donde sentimos el abandono, donde el cielo es de bronce. Dios conoce Moriah, Dios te lleva allí, Dios te acompaña, pero también Dios te bendice en Moriah. Es el mismo lugar de la prueba donde Dios nos bendice. Y noten, es el mismo monte donde Dios lleva a Abraham para probarlo, donde Dios le confirma a Abraham la bendición. Y le dice: haré de ti una nación grande, y las naciones se postrarán delante de ti, y tú serás un gran pueblo y una gran nación, y tu hijo será bendecido. Es en el mismo lugar de la prueba donde Dios nos bendice. Así que si estás en este momento pasando un Moriah, una noche oscura del alma, donde no ves que las situaciones se mejoren, que no ves que la cosa va a cambiar, confía en el Señor, obedece al Señor, porque tal vez pronto vas a escuchar la voz que te diga: Abraham, Abraham, Jairo, Jairo, detente, ha llegado el momento, ya he probado tu corazón, no me has negado nada, no te has retenido nada, me has entregado todo, sé que me amas más que a todas las cosas. Se ha acabado el momento de la prueba y te voy a bendecir. Tal vez sea el momento, en ese momento en que estamos en Moriah, donde el Señor provee. Y en ese monte dejará de ser el monte de la aflicción y se convertirá en el monte de la bendición. Porque en el monte hay un monte en el que el Señor provee. Porque cuando la noche es más oscura, es porque pronto va a amanecer. Porque es cuando la noche es más oscura que pronto va a amanecer. Y la noche oscura del alma se convertirá en la clara alborada de la mañana. Moriah, el lugar de la prueba, el lugar de la aflicción, el lugar donde Dios quiere que le entreguemos todo, que derribemos nuestros ídolos. Yo no sé cuántos de los que están aquí nos visitan por primera vez. Y siempre nos animamos a saludar a los que nos visitan por primera vez. Y veo algunas caras nuevas, otras ya no tanto, pero quiero decirle a esas personas que nos acompañan por primera vez o que no han entregado su vida al Señor, y es que Dios a veces llama nuestra atención a través del dolor y de las situaciones difíciles. Que la única forma a veces que Dios nos hace saber que Él está ahí es a través del dolor y de la prueba. Y la mayoría de los que hoy estamos aquí, que conocemos al Señor, llegamos aquí por eso, porque estábamos en la peor, en la inmunda, en un momento difícil de la vida, donde no había nadie, crisis económica, enfermedad, crisis emocional, un matrimonio destruido, hijos en las drogas, en problemados. La mayoría de los que hemos conocido al Señor hemos conocido al Señor en esos momentos de la vida, porque a veces Dios usa los Moriah para llamar nuestra atención, para que miremos al cielo. Y si estás viviendo esos malos momentos, tal vez es que Dios quiera llamar tu atención sobre Él. Pero en medio de tu dolor y de tu necesidad, Dios te dice en esta mañana: en un monte el Señor provee. Y yo he enviado a Jesús, mi único hijo. Yo he caminado Moriah 33 años y entregué a mi hijo para que cuando estés caminando tu Moriah, tú puedas saber que yo estoy contigo. Y como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué cosa? No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Porque es que las dificultades en la vida y las noches oscuras del alma no son una opción. Las vives ahora sin Cristo y las vas a vivir con Cristo. Pero lo que puede hacer diferencia en la noche oscura del alma es quién está contigo. Y Dios dice: yo he ofrecido a mi hijo para que jamás te vuelvas a sentir solo, para que no vuelvas a sentir el abandono de tu corazón y de tu alma, que sientes que no hay nadie que esté contigo. Dios ha enviado a su Hijo para acompañarte en esa noche oscura del alma y para también darte la bendición que estás esperando. Y Dios dice: allí en ese monte, en Gólgota, te proveí un Salvador, un Señor para tu vida. Y lo único que nos invita la Escritura a hacer es a creer, al arrepentimiento, darnos cuenta de que somos pecadores y que eso que está hablando esa persona al frente tiene que ver conmigo, no con otro.
que eso no es de darle codo al que está enseguida, sino que eso tiene que ver conmigo y que en algún momento en mi vida me voy a enfrentar delante del Señor, porque hay una realidad que todos llegaremos y es la realidad de la muerte. Y justos e injustos, negros, blancos, ricos, pobres, llegaremos delante del Señor. Y hoy te dice el Señor, yo he dado la provisión que tú necesitas en un monte, en Moriah. Y la pregunta para ti es, ¿quieres recibirla? ¿Quieres recibir la provisión de Dios? Ese alguien que te acompañe en las noches oscuras de tu alma y de tu corazón. Y yo quiero invitarte que cierres tus ojos y que todos cerremos nuestros ojos y acompañemos a esas personas que hoy quieren tomar una decisión por Jesús, que hasta el día de hoy no han caminado con el Señor, que han dudado, que están siguiendo al Señor tal vez de lejos, pero hoy entienden que deben entregar sus vidas al Señor y que en esas noches que están pasando oscuras, el Señor les está invitando a que acepten su sacrificio, su muerte y su señorío. Y si tú vienes por primera vez o no conoces al Señor y quieres tener a Jesús en tu corazón y te has dado cuenta de que necesitas a alguien que te acompañe en la vida, que sea tu papá, que sea tu esposo, tu esposa, que sea tu amigo, dile: Señor Jesús, yo en esta mañana reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Reconozco que no hay nada que pueda solucionar el problema de mi pecado y que solamente hay una provisión de Dios. Yo reconozco que en un monte me has provisto un Salvador, que en Gólgota proveíste a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y yo recibo hoy ese sacrificio de Cristo, me arrepiento de mis pecados y creo en Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador. Y quiero que entres a mi corazón, a mi alma y me acompañes en el caminar. No sé cuántos días más debo caminar hacia Moriah, cuántas noches más oscuras del alma debo atravesar, pero yo quiero jamás sentirme solo. Te quiero en mi corazón. Así que, Señor, entra a mi vida y transfórmame y hazme una nueva persona desde hoy y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.